El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 25 de diciembre celebramos la Navidad del Señor o la Natividad del Señor. Al inicio los primeros cristianos celebraban lo que el Señor Jesús había realizado por la salvación de la humanidad. Lo hacían todos los domingos en las Pascuas semanal y además en la fiesta anual de la Pascua. Tenía lugar el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera. A partir del siglo IV el calendario litúrgico empezó a cambiar para recoger también los momentos más importantes de la vida terrena de Jesús: el Viernes Santo para conmemorar la muerte, el Jueves Santo para la última cena, etc. Dentro de esta dinámica, el primer testimonio de la celebración del nacimiento de Jesús, la Navidad, data del año 336, poco después que se introdujera también las fiestas oriental de la Epifanía el 6 de enero. El 25 de diciembre estaba vinculada a la fiesta civil pagana de la Natividad del Sol Invicto, Natale Solis Invicti, que el emperador Aurelio introdujo en el año 274 en honor a la deidad siria del Sol de Emesa. La solemnidad de la Navidad es la única celebración con 4 misas: la de la vigilia, la de la noche, la de la aurora y la del día. Los textos son los mismos para los 3 años litúrgicos, con el fin de profundizar el acontecimiento, el cambio, el curso de la historia. Dios se hizo hombre. Lectura del Evangelio. Vigilia. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Matán, padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo, en Mateo 1:25. La noche, el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:1-14. Aurora. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre, y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que había visto y oído, conforme al anuncio que había recibido. Lucas 1:15-20. Día. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1-18. Hoy la luz ha entrado en el mundo. Hoy, como hace más de 2000 años, la luz atraviesa las tinieblas de la noche y la oscuridad y nos ilumina. Esa luz tiene el rostro de un nombre para nosotros: Jesucristo, anunciado por el profeta Isaías. El pueblo que camina en tinieblas vio una gran luz. Misa de Nochebuena en Isaías 9:1-6. Él es la luz del mundo que ilumina las tinieblas. Juan 1:9, 3 y 19. El Evangelio de Navidad es la esperanza que no defrauda. En Romanos 5:5, Jesús, raíz y estirpe de David. Segunda de Samuel 7:8 y siguientes. Promesa de Dios, el rey de David. El cuarto de Adviento en el Apocalipsis 21:16. Jesús es la estrella radiante de la mañana en el Apocalipsis 22:16. El acontecimiento. Esto es Navidad, un hecho de un acontecimiento que ha cambiado el curso de la historia. Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios. San Irineo. Un acontecimiento tan importante, tan decisivo, que la liturgia nos deja recrearnos en casi a cámara lenta, ofreciéndonos una, sino 4 misas de Navidad,
la misa de la vigilia en torno a las 18 horas, la misa de la noche normalmente entre las 21 y las 24 horas, la misa de la aurora entre las 7 y las 9 horas y la misa del día entre las 10 y las 18 horas. 4 misas para saborear toda la alegría de este acontecimiento que sorprendió y desbarató los planes humanos. Esta es la alegría de la Navidad. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lucas 2:11. El Evangelio de la noche. El Señor Jesús se acerca a nosotros para decirnos que no tengamos miedo, que rompamos la indiferencia de los unos hacia los otros, porque Dios es su Hijo Jesús. Se ha comprometido con la humanidad herida por el pecado para salvarnos. En los detalles históricos, el texto de Lucas que escuchamos en la misa de la noche es en rico detalle cronológico e histórico. Un decreto de César Augusto ordenó que se hiciera un censo de toda la tierra. Se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. En Lucas 2:1-2. Detalles que pueden dejarnos indiferentes. Tan ansiosos estamos por llegar a la noticia de que Jesús ha nacido, pero no son detalles secundarios, porque indica el nacimiento de Jesús. No parece al mundo de las fábulas, sino es un hecho plenamente insertado en la historia. El árbol genealógico, en la misma línea, el Evangelio de la víspera inserta a Jesús en un árbol genealógico concreto que no es perfecto. Visto los personajes que encontramos, sin embargo, él acepta entrar en la historia familiar. En la larga lista se nombran los patriarcas, luego los reyes de antes y después del exilio en Babilonia. Aparecen reyes fieles y otros idólatras, inmorales y asesinos, entre ellos el rey David, en quien se entremezclan la fidelidad de Dios y los pecados. Recomendamos el crimen que confesó en el Salmo 50 después de haber matado a Urías. La finalidad de la genealogía es testimoniar y confirmar que Jesús es el linaje de David, en Mateo 1:6 y siguientes, y que la promesa que Dios hizo de David de construirle una casa, en 2 de Samuel, cuarta de Adviento, ha encontrado su plenitud en Jesús. La genealogía nos muestra que formamos parte de una historia mayor. Esto se aplica a Jesús como hombre que inaugura una nueva historia. Detrás de cada hombre hay una historia a través del cual Dios ha hecho algo posible. Detrás de cada rostro hay una elección de Dios y una promesa. Así fue una vez y así es hoy. También nosotros hemos sido elegidos por la gracia de Dios. No me han elegido ustedes, sino que yo los elijo a ustedes. En Juan 15:16. No hemos sido elegidos por nuestros méritos, sino por su misericordia. Te he amado con amor eterno. Jeremías 31:3. Esta es nuestra certeza. El Señor me ha llamado desde el vientre materno. Isaías 49:1. Y como en el pasado, también hoy Jesús entra en esta historia y nos invita a mirar más allá, nos invita a leer este particular tiempo histórico social, no con la letanía derrotista del alimento, sino con esa luz que viene de lo alto y que lo ilumina todo. Al fin y al cabo, José y María tampoco se encontraban con un contexto fácil. El pesebre, cuando se cumplieron los días del parto, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En Lucas 2:7, misas de la noche, Dios Padre Todopoderoso, a través de María, deposita en un pesebre a un niño, el Emmanuel, el Dios con nosotros, un niño que inicia un nuevo reino, una nueva historia de la salvación, un reino de justicia y de paz, y de amor y de verdad. Lo puso en un pesebre y el niño Jesús estaba acostado en un lugar donde comen los animales, un comienzo que sugiere que toda la vida de Jesús era así. Ángeles cantan en el cielo y un rey lo persigue. Un día será aclamado por el pueblo y el día siguiente será condenado por la misma multitud. Un día hecho rey, al día siguiente clavado como un malhechor. El rechazo y la gloria serán los signos que designarán a este niño. Pero también hay otro detalle que suele indicar los íconos. Como hemos dicho, ese niño es colocado donde se alimentan los animales. Este niño que está
necesita alimentarse para crecer. Es celebrado desde el principio como el pan que alimenta. Haced esto en memoria mía. Este niño, en estos detalles, se nos revela por lo que es, pero al mismo tiempo nos revela el camino para una vida nueva. En una época en que el hombre es esclavo de sus propios apetitos superficiales, Jesús señala una vida nueva capaz de poner orden en los muchos apetitos desordenados que no satisfacen más que el propio anhelo de emanciparse a Dios, de engañarse a uno mismo, pensando que es como Dios, al igual que sucedió en el pecado original. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y deseable para adquirir sabiduría. Tomó el árbol y comió, y luego se dio a su marido. Génesis 3:6. En este estar en el pesebre, Jesús nos enseña a nutrirnos de lo que cuenta, para que de ser comedores compulsivos aprendamos a hacer pan que se da. Basta recordar que la primera de las tentaciones de Jesús en el desierto se refería precisamente al concepto del alimento. Di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3-4 nos muestra el estilo que hemos de adoptar. Los pañales. María envuelve al niño en pañales, incluso en su precariedad está organizada. Esto sugiere que debemos aprender a organizarnos para que el niño que pide nacer en nuestro corazón, en nuestras vidas, encuentre acogida, cuidado y protección. En otras palabras, podamos decir que la memoria de la Navidad del Señor ilumina los nacimientos cotidianos en los que la fe, es decir, la amistad con el niño Jesús, pide ser acogida y guardada en los pañales de nuestra atención y cuidado, que se estropee. En ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, se nos invita a ver la lógica con la cual que actúa Dios y de la que aprendamos a actuar como Dios. Si nos invita a intervenir, nuestra lógica muestra estrategias que nos pide un cambio de mentalidad y no de perspectiva. No cuenta con la grande e importante, sino lo pequeño y aparentemente insignificante, de lo grande a lo pequeño, de la fuerza a la debilidad, del poder al don, para que si actúa a Dios, también nosotros como cristianos estamos llamados a ser un signo discreto del poder del amor de Dios, un humilde instrumento del reino del Señor, seguros de lo que es débil en Dios es más fuerte que los hombres. En 1 Corintios 1:25, el término signo no debe entenderse como debilidad o rendición, pues si la sal pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser tirada. En Mateo 5:13, nuestro ser cristiano debe convertirse en un acuerdo vivo y creíble del grano de trigo que da fruto, un signo del niño de Belén. Jesús aquí ahora, en una forma de vivir y actuar capaz de mostrar alegría de la Navidad, una vida dada desde lo alto, capaz de romperse por los demás, por amor. Los pastores. Entrada de Dios en la historia se produce por puertas traseras y métodos poco convencionales, hasta el punto que los ángeles llevan el anuncio a los pastores, no a los sacerdotes del templo. Los pastores eran pobres guardianes a los que se les pagaba por vigilar las ovejas, excluidos del pueblo por ser nómadas, por estar en contacto con personas que no pertenecen al pueblo judío, con extranjeros, y por tan impuros según la ley. Y los ángeles les traen el anuncio, se les confía la tarea de adorar y proclamar. Vayamos pues hasta Belén y veamos el acontecimiento que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron sin demora y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios. En Lucas 2:15-20, el Evangelio de la Misa de la Aurora. Esos pastores nómadas, como Jesús, no saben dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Podemos ver a los guardianes nómadas de nuestro corazón, esa parte inquieta
de nosotros que la vigilia, que busca, que espera a alguien, pero muchas veces confunde a su propio alimento, engañando la verdadera hambre y sed del corazón. A fin al cabo, cada uno de nosotros es ese pastor que intenta seguir a sus pobres cosas, y cuando cree que ha llegado, que se da cuenta de que el viaje no ha terminado. Navidad. La Navidad de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Dios está presente en todas las situaciones y en las que creemos que está ausente, o en las que creemos que no puede estar presente. La fe nos impulsa a mirar este tiempo con mayor serenidad y esperanza. Dios está aquí, tan presente que, de hecho, nos está pidiendo que revisemos nuestras costumbres. Nos invita a recordar que vino a salvarnos y que Él podamos salvarnos solo si caminamos juntos, si aprendemos a cuidarnos unos a otros. Estamos invitados a hacer pesebres donde otros puedan alimentarse del pan, de la amistad, del amor, de la misericordia y de la esperanza. El Señor nos ofrece para que lo llevemos con el testimonio de nuestra vida. Como cristianos estamos invitados a asumir la esperanza de esta humanidad tan desorientada y sola, a ser centinelas de nuestra mañana para que las tinieblas de este tiempo sean atravesadas por la luz que viene del Señor Jesús y que es el Señor Jesús. Jesús, realidad decisiva de la existencia. Él es la realidad decisiva de nuestra existencia, del Señor Jesús que hizo cercano a nosotros. Aprendamos y hacernos hermanos para compartir solidaridad y cercanía interior, a fin de que podamos alabar a Dios junto a los ángeles, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que son amados por el Señor.